Hola chicos, acá estoy armando el video para explicar la actividad 1 de química. Bueno, en esta actividad, ¿sí?, de introducción a la química, nos habla, primero les voy a incorporar un texto para introducir al tema de química. En el primer texto que lo ven acá, ¿sí?, me habla de un texto de la vida cotidiana, me explica de la palabra, qué es la palabra química para nosotros, ¿sí? A veces no siempre tenemos definiciones positivas acerca de la palabra. Por ejemplo, ¿sí?, muchas veces se la desvaloriza, ¿sí? Cuando identificamos un alimento negativo o que produce algún efecto negativo en las personas y decimos, y claro, está hecho de químicos, está hecho lleno de químicos, ¿sí? Esto lo usamos casi siempre con todos los alimentos que son procesados, ¿sí? Esta conclusión, también podemos sacar una conclusión de diciendo, y esto no es natural, esto está lleno de químicos, ¿sí? Estas dos argumentaciones que acabo de dar dan una connotación negativa a la química, ¿sí? Pero también en el texto nos habla que muchas veces quienes no tienen noción muy específica asociada a la química, consideran los alimentos como alimentos transgénicos, digamos, o de laboratorio, malos, dañinos, ¿sí? Pero también hay que tener una idea que las sustancias sintéticas, ¿sí?, también existen en la naturaleza, ¿sí? Que las sustancias sintéticas son espejo de las sustancias químicas que están en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar sustancias naturales producidas en el laboratorio, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo podemos hacer cuando observamos la leche recién ordeñada, ¿sí?, o el polvo que contiene lactosa. Este químico compuesto por dos carbohidratos o azúcares, ¿sí?, como la glucosa y la jactalosa, ¿sí?, que el cuerpo de nosotros o de cualquier ser vivo lo utiliza como fuente de energía, ¿sí? Y también la vitamina C, incorporada a través de la naranja, en fruta, ¿no? O comprada en la farmacia o en los sobres de jugo en polvo, ya sea natural o de laboratorio, ¿sí? También podemos decir que cuando nuestro cuerpo, ¿sí?, esto todo está en el texto, ¿sí?, estoy más o menos sacando algunas conclusiones del texto. También podemos decir que nuestro cuerpo está formado por varios químicos, o mejor dicho, sustancias químicas, ¿sí?, que gracias a sus transformaciones hacen posible la vida que conocemos a nuestro alrededor, ¿sí? Por eso, aunque no tengamos una imagen, ¿sí?, negativa o positiva, digamos, o negativa o no conozcamos mucho de química, a eso me quiero referir, esto quiere decir no ser un científico o no saber mucho de química, ¿sí? Podemos sacar conclusiones, podemos deducir a través de la sociedad, de la cultura, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que habla el texto. Ahora lo que voy a pasar es a explicar las actividades, ¿sí? En la primera actividad
en la actividad, en el primer ejercicio de la actividad 1, ¿sí? Me dice, observa las siguientes imágenes, exprese las sensaciones y sentimientos que despiertan y responda a las preguntas que se emplean, ¿sí? Acá le dan unas imágenes, por ejemplo, contaminación del riachuelo, de un diario, le dan imágenes de contaminación del agua, le dan una imagen, la tercera imagen es una contaminación de una fábrica a través del aire, a través, ¿sí?, del humo. La idea es poder sacar conclusiones, no hay que investigar, no hay que... Con todo lo que lo saben, con todo lo que saben, ya con el texto introductivo que yo di, creo que les puede dar una idea de más o menos hacia dónde se quiere llegar. Fíjense que en el último párrafo dice, no hace falta que sean científicos o tener mucha información sobre química. Ya con un poco de conocimiento o el mismo conocimiento cotidiano, uno puede sacar conclusiones o formular críticas constructivas hacia la química, ¿sí? La química no es algo malo, tampoco es algo difícil, tampoco es algo, la solución o lo bueno en el mundo, ¿sí? Pero es para poder, nos ayuda a entender la realidad donde vivimos, el entorno, comprender todas las sustancias químicas. Cuando yo comprendo que un medicamento, un fármaco legal, tiene las parecidas o casi las mismas sustancias químicas que yo tengo dentro de mi cuerpo, puedo asimilarlo mejor si me hará bien o no me hará bien, ¿sí? Esto es más o menos la idea de la materia y poder tener una crítica y un acercamiento más a la química o un pensamiento más positivo o más, eh, más fácil de entender a la química. Bueno, explicando esto, que ya me fui bastante, en el inciso A, ¿sí?, del 1A, dice, ¿qué actitud toma cuando se contaminan los océanos por derrames de petróleo de los buques cisterna? ¿Sí? La pregunta es relativamente individual, particular. Cada uno de ustedes tiene formada una idea de qué pensamiento o qué puede llegar a, qué conclusión puede armar a través de una situación de derrame de petróleo. ¿Qué puede causar, qué no puede causar? ¿Es bueno, no es bueno? Eh, ¿Se puede mejorar, no se puede mejorar? ¿Se puede hacer algo, no se puede hacer algo? ¿Está bueno, está bien? ¿Se puede remediar? ¿Cómo se lo puede remediar? A eso va la pregunta. Es únicamente una pregunta personal de acuerdo a lo que saben, ¿sí? Acá no hay que tener un título ni nada por el estilo como para poder sacar una información. No estoy pidiendo tampoco algo, eh, una investigación o que me puedan decir, bueno, argumentame con hechos concretos, ¿sí? Sino una idea propia de ustedes. Bueno, pasando al 1B, dice, ¿habría que prohibir el consumo de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, o sus derivados, como la nafta o el gasoil? ¿Sí? A base de esta pregunta es relativa a la anterior que hicieron, ¿sí? Esta pregunta lo que me hace es poder formular algo, una idea constructiva o un pensamiento constructivo o un acercamiento a una posible solución, los que ustedes más crean que es más conveniente, ¿sí? Si creen argumentar y poner algún ejemplo o citar algún párrafo o algún informe que vieron, leyeron o saben que hay, no hay problema.
Pero siempre eso como ejemplo o argumentación, porque después dice, ¿sí? Fundamenta tu respuesta. A base de una respuesta particular de cada uno de ustedes, me tienen que decir eso y argumentar, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Hay que prohibirlo? ¿No hay que prohibirlo? ¿Hay que regularlo? ¿No hay que regularlo? ¿Está bien así como está? ¿No está bien? ¿Sí? Eso es la idea. Esta primera actividad es eso, es a ver si se animan, no se animan, si saben, no saben. Yo creo que todo el mundo sabemos, porque esto es algo social y algo muy contemporáneo y algo que lamentablemente a veces cotidianamente pasa. ¿Sí? No todos los días, pero sí relativamente muy seguido. Bueno, pasando a la 2. Dice, analice las siguientes situaciones y las imágenes que las acompañan. ¿Sí? En la 2A dice, a lo largo del tiempo, la población humana fue aumentando, ¿sí? Por ahí me equivoqué acá yo cuando puse. En el ritmo de la vida y se fue incrementando. También los medios de transporte fueron cambiando hacia opciones más veloces, pero que producen más ruidos y contaminación ambiental. Acá viene una pregunta que me dice, ¿la rapidez de la vida moderna admitiría la vuelta del uso de atracción a sangre en los medios de transporte? Bueno, acá me da una, una afirmación primero, ¿sí? Donde me dice que la población está aumentando muy rápidamente y que eso hace que haya más medios de transporte y que estos contaminen a través de, de ruidos y de contaminación ambiental, ¿sí? Polución, ¿sí? De gases contaminantes. Y todo lo que produce estos gases contaminantes, lluvia ácida y un montón de otras cosas, ¿no? Daños de salud, a veces en la piel, en la respiración, ¿sí? Lo podemos ver en las grandes urbes muy superpobladas. Bueno, eh, esta pregunta es una idea, es un pensamiento, una crítica, algo que ustedes ya estuvieron construyendo anteriormente, porque es algo cotidiano, es algo que lo vivimos. Más esta situación que me habla de que todo, de una población que va creciendo a través del tiempo. Y probablemente la ciudad de La Plata no es lo mismo hoy en día la cantidad de habitantes que en 1950 o 1890, por decir un ejemplo, o cuando se eh, fundó la ciudad. Entonces eso también tiene que ver a un hecho cotidiano y muy que está, inclusive la química está ahí presente, porque los agentes contaminantes son químicos, ¿sí? Y eso produce algo en nosotros, ¿sí? Para bien, para mal, ¿sí? La argumentación es de ustedes, ¿sí? Bueno, pasamos a la 2B, ¿sí? Fíjense que en estas dos imágenes que me ponen acá, fíjense que si se ve acá, ¿sí? Esta imagen, esta que está acá. Bueno, tracción de sangre es los caballos, ¿sí? Que esto es más o menos 1800, 1900. Y una imagen de un transporte de un micro, ¿sí? Desparramando un gas tóxico, ¿sí? Como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono para nosotros. Bueno, después en el 2B dice, hace ya unas décadas que se está alertando sobre el calentamiento del planeta. Aumento de la temperatura promedio, ¿sí? Con el consiguiente derretimiento de los casquetes. Cuando habla de casquetes habla de los hielos, los glaciares, ¿sí? Debido a la acumulación de gases contaminantes provenientes de la actividad industrial, ¿sí? Acá también me habla de algo concreto, algo cotidiano, algo que, que todo, eh, que todos lo vivimos cotidianamente, ¿sí?
¿Quién no conoce una industria? ¿Quién no haya visto una industria? ¿Quién no haya trabajado en una industria? ¿O tiene alguien que trabajó? ¿O conoce a alguien que trabajó? Eh, y todo lo que esto genera, ¿no? Sí, todas las industrias. Después me abre una pregunta y me dice, ¿es posible retornar a la producción artesanal de bienes materiales con una población mundial demandante en continuo crecimiento? Esta pregunta va más que nada es, otra vez, una crítica, una idea, una autocrítica, ¿no? O una crítica a, a este planteo que está dando, a esta afirmación, a este hecho cotidiano que da este ítem y que me habla de, ¿es posible volver a producir todo manualmente con la gran cantidad de gente, de personas que hay? Ya sabemos que más o menos la ciudad de Buenos Aires y alrededor, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata y alrededor tiene más o menos 1 millón de habitantes, poco más, poco menos, pero ¿es posible? ¿No es posible? Bueno, esto también es una idea y fundamentar un ejemplo, citar algún informe o algo que ustedes creen que puede llegar a fundamentar su crítica, su idea, su postura. ¿Sí? Bueno, en la C dice, considerando que la población mundial va en continuo crecimiento y que el uso de fertilizantes permite aumentar la producción de granos, pero teniendo en cuenta también que se cuestiona la forma de uso de algunos de estos productos por sus efectos en la salud. Bueno, esto también, acá en la C está planteando también un hecho cotidiano, una situación cotidiana, que hay mucha información, que muchas veces, bueno, la Argentina es un país productor de alimenticio, mucho de sus recursos eh, naturales los emplea y es muy conocida Argentina a un nivel mundial por producir eh, alimentación, muchos granos de maíz, soja, trigo, eh, alimentos variados. ¿Sí? Eh, entonces, para mantener esta producción agrícola, se necesita cuidar a las plantas, ¿sí? Al cultivo, y mediante qué fumigando, ¿sí? Fumigando posibles plagas, posible veneno, posibles parásitos que dañen a la producción. Un fertilizante que se usa muchísimo y muy económico, que se usa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue donde se descubrió, eh, es el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco está dentro de los fertilizantes, es un gas altamente tóxico y radiactivo y que produce cáncer en nosotros, pero no solamente esa sustancia está eh, este, asociada a los fertilizantes. El amoníaco también se usa en la tintura de pelos, eh, en los productos de limpieza, de menor cantidad, pero también se usa. Entonces, tener una idea a base de esto también nos puede llegar a producir. Es bueno, si no hubiera fertilizantes, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Eh, bueno, los fertilizantes también, bueno, hay otros tipos de fertilizantes también. Creo que hay una noción, ¿no? Uno puede llegar a saber y buscar información, hay muchísimo de los fertilizantes naturales, no solamente también químicos. ¿Sí? Eh, ¿Qué posición, y después me pregunta, ¿qué posición asumirías ante el uso de fertilizantes en la producción agrícola? ¿Sí? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que hay fertilizantes eh, de, eh, artificiales y hay naturales, ¿sí? Hay bastante variedad. No uno es lo mismo que el otro y a veces uno es mejor que el otro, ¿sí? Acuérdense que la química
está en la naturaleza, también en los laboratorios, ¿sí? Los productos químicos, las sustancias químicas. Bueno, no me quiero explayar mucho con esto y no ser largo mucho el video y aburrido. En la D dice, sintetice con una palabra o una frase cada una de las imágenes anteriores, ¿sí? Acá me plantea dos tipos de imágenes, ¿sí? Una es la ciudad de Buenos Aires, bueno, vemos el obelisco por ahí atrás, donde bueno, hay personas caminando por la senda peatonal, mucha cantidad de gente, una ciudad tal como es Buenos Aires, casi 3 millones de habitantes, eh, y la transitan muchos más cotidianamente. Y al costado tenemos una máquina, ¿sí? Agrícola cosechando. ¿Sí? Estas dos imágenes plantean más o menos lo que es, identifican a lo que es nuestra nación, ¿no? Bueno, y siempre referido a la química, ¿sí? Que estas imágenes, ¿qué le atrae, que ven, qué pasa, qué sucede acá, ¿sí? En cada una de estas dos? Referido también a los ítems anteriores que estábamos hablando, ¿sí? Eh, ¿Alguna frase que, que puedan definirlo con una sola palabra, con una frase, que demuestra, ¿sí? En las imágenes, referido a los temas que estuvimos tocando en los anteriores preguntas y ejercicios? Bueno, en la E dice, establezca relaciones entre las situaciones presentadas, o sea, relaciones en cada una de estas imágenes. ¿Qué relaciones podría existir en cada una de estas imágenes? ¿Sí? Creo que anteriormente ya estuvimos hablando, tocando algunos temas de esto. ¿Sí? Bueno, por último, la F dice, ¿piensas que existen diversas alternativas aceptables para la resolución de las situaciones planteadas en los ítems anteriores? Y si tiene una posibilidad, compare y discuta sus respuestas con otras personas, ¿sí? Esta pregunta lo pueden hacer solo, no hace falta que esto que dice compare, hable, lo hagan, porque bueno, dado la situación que estamos pasando, no lo podemos hacer, pero estaba planteada para hacerlo en clase. Lo que me habla es, bueno, en esta pregunta se refiere mucho a las respuestas de ustedes en los ítems anteriores. Por lo tanto, creo que también tiene que ver con algo personal, individual, algún pensamiento, una idea, una crítica sobre lo que plantea la actividad, ¿sí? Bueno, creo que pude explicar todo la actividad, así que para no extenderme mucho más, porque ya son más de 20 minutos, y no ser muy aburrido la explicación. Espero que les sirva y bueno, nos vemos en el siguiente video y explicación de la actividad 2. Chau chicos.